¿Qué tal, queridos hermanos? Bueno, empezamos este momentito de catequesis así bíblica, con Biblia en mano, se llama, para que nosotros aprendamos a querer nuestra fe, que es hermosa, la fe católica. Bueno, nos hacemos la señal de la cruz para empezar. Espero que estés muy bien, que puedas tener el corazón abierto, que puedas tener la Biblia en la mano, que pueda tener el anotador, ¿sí? Ahí a Rita Miño, la saludamos, ya se conectó, así que saludón, ¿sí? El tema de hoy, un temón, ¿sí? Hola Rita, ¿cómo va? Y Juana también, ahí se conectó. Temón de hoy sobre la confesión, ¿sí? ¿Me puedo confesar con un hombre que tiene pecado también? ¿Puedo confesar? ¿Se puede confesar con un hombre? Y esto, vieron, siempre que recibo muchas críticas dentro y fuera de la iglesia, y hay que saber esto, que es algo querido por Jesús, dejado por Jesús. Saludo a todos los que, me saludaron por el Día del Amigo, le devuelvo el saludo, he rezado por todos ustedes. Sebastián Borgoño, un gran músico, Lorena Bricio, de acá, Karina Villa, de acá de Coronda, Luciana Gallo, de Recreo, que ya recibí las cosas, gracias el otro día, gracias por las donaciones. ¿Me puedo confesar con un hombre? ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia a través de para acercarnos al confesionario? Bueno, nos hacemos la señal de la cruz, En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. El tema de hoy, ¿me puedo confesar con un hombre que tiene pecados como yo? Bueno, hablando de la confesión, alguien me dijo una vez, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a confesar con un pecador como yo? ¿Sí? Yo me confieso solamente con Dios y punto. Entro a mi habitación, oro con fervor y Dios me perdona. Bueno, le contesté que el asunto no es tan simple. Muchas veces acomodamos la religión a nuestra manera. Y así pasa con la confesión también. La confesión no es solamente pecar, orar y listo. Hay que buscar a un sacerdote, hacer un gran acto de humildad y decirles los pecados, ¿sí? Luego recibir una corrección fraterna y la absolución del sacerdote de la iglesia. Eso no lo han inventado los curas, le dije yo. Hay claras indicaciones en la Biblia acerca de la confesión delante de un ministro de la iglesia. Queridos hermanos católicos, este espacio es justamente para explicarle primero lo que nos enseña la Biblia acerca del perdón de los pecados. Y luego vamos a contestar algunas dudas acerca de la confesión que algunos hermanos de otra religión nos plantean. Y también dentro. Yo estoy en el CEA, y en el CEA se ve también estas cosas, el CEA, Campamento Espiritual Arquidiocesano. Muchos católicos sin mayor formación fácilmente se dejan influenciar por los demás. Estas inquietudes, sin darse cuenta que se le van los grandes tesoros que Jesús confió a la iglesia. En este espacio, sin ofender a nadie, sin salir a atacar a nadie, nos tiene que mover el amor a la verdad, ya que solamente la verdad nos hará libre. La primera cita es de Juan 8, 32. La verdad nos hará libre. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura acerca del perdón de los pecados?
Bueno, Jesús perdona los pecados en el Antiguo Testamento. El perdón de los pecados era un derecho solamente a Dios. Ningún profeta y ningún sacerdote del Antiguo Testamento pronunció la absolución de los pecados. Ninguno. Solo Dios perdonaba los pecados. En el Nuevo Testamento, por primera vez aparece alguien al lado de Dios Padre que perdona los pecados, y ese es Jesús, su Hijo, Dios mismo, hecho hombre. El Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados en la tierra, dice. Esta cita es Marcos 2, 10. Marcos 2, 10. Y en verdad Jesús ejerció su poder divino. Cuando Jesús vio la fe de aquella gente, dijo al paralítico: tus pecados te son perdonados. Marcos 2, 5. Y frente a una mujer pecadora dijo Jesús: sus pecados, sus numerosos pecados, les han sido perdonados por el mucho amor que mostró. Esa mujer que le lava a Jesús como eran los pies con sus cabellos, lo va secando con sus cabellos, ¿sí? Y en la cruz Jesús se dirigió al criminal arrepentido, que me mata, cada vez que lo leo me hace lagrimear un poquitito. Dice, hoy es Santa María Magdalena, justamente el texto también, y no peque más, yo te perdono, le dice, pero no peque más, hay una absolución también. Del criminal arrepentido, en verdad te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. El culmen de la misericordia de Dios, que no dilata, sino que ya lo entrega. En la confesión pasa eso. Estamos ya en el paraíso. Jesús comunicó el poder, así como Jesús perdonaba los pecados, acá en la tierra y los perdona. El segundo lo comunicó a sus apóstoles. Jesús quiso que todos sus discípulos, tanto en oración como en su vida y en sus obras, fueran signo e instrumento del perdón. Y pidió a sus discípulos que siempre perdonaran la ofensa de los demás. El poder que tiene el perdonar coloquialmente, sacramentalmente los sacerdotes, pero coloquialmente, el yo te perdono. A mí me ha pasado de ungir a personas que están hace tiempo agonizando y están esperando que su hijo los perdone, o que su esposo la perdone, o que su esposa la perdona, o reconciliarse con los hermanos. Qué lindo eso, che. Sin embargo, Jesús confió el ejercicio del poder de la absolución solamente a los apóstoles. Absolución, para los que no saben, Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo, te conceda por el misterio de la Iglesia el perdón y la paz. Yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, yo te absuelvo, eso se llama absolución. Y ese yo que dice el sacerdote no es otro que el de Jesús, también que se repite en la misa. Esto es mi cuerpo, no el cuerpo del cura, sino es su cuerpo. Se lo confió a los apóstoles. Jesús quería que la reconciliación con Dios pasara por el camino de la reconciliación con la Iglesia, ¿sí? De la reconciliación con la Iglesia. Lo expresó particularmente en las palabras a Simón Pedro: a ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que ates, atar y desatar para los rabinos era justamente absolver o condenar, ¿sí? Absolver o condenar. Lo que ates es condena, lo que desate es absolución. Lo que ate acá en la tierra se está refiriendo a los pecados, porque este término de atar y desatar lo utilizaban los rabinos para los juicios, ¿sí? Lo que ate en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desaten en la tierra quedará desatado en los cielos. Mateo 16, 19. Esta misma autoridad de atar y desatar la recibieron después todos los apóstoles.
Y más adelante lo vamos a ver, Mateo 18, que dice así también. Las palabras atar y desatar significa a quien excluyen ustedes de su comunión. Serán excluidos de la comunión con Dios. Aquel a quien ustedes lo reciban de nuevo en la comunión de la iglesia será también acogido por Dios. Es decir, la reconciliación con Dios pasa inseparablemente por la reconciliación con la iglesia. El mismo día de la resurrección, Jesucristo se apareció a los apóstoles y sopló sobre sus cabezas y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes lo retengan quedarán retenidos. Acá utiliza otros términos, pero la idea es la misma. Juan 20, 22 al 23. Fácil de memorizar esta. Y en la iglesia primitiva ya existía el ministerio de la reconciliación. Todo eso es la obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo, y que a mí me encargó la obra de la reconciliación. San Pablo aparece como perdonando también los pecados. Me encargó la obra de la reconciliación. 2 Corintios 2, 18. Aparece ya el ministerio del poder perdonar. Los apóstoles comunicaron el poder divino de perdonar los pecados a los sucesores, ¿sí? Se murieron los apóstoles, pero a través de la imposición de manos, que eso se llama sucesión apostólica, que lo vimos allá atrás, ¿se acuerdan? Le pasan el poder también de perdonar los pecados. El sucesor de los apóstoles, que es el obispo, ¿sí?, del colegio apostólico, le sigue el colegio episcopal a través de los siglos, y el obispo, hablando en criollo, tiene colaboradores estrechos que somos los sacerdotes católicos, y que nosotros le ayudamos a perdonar los pecados, ¿sí? Nosotros cada 2 años presentamos la licencia para poder confesar. Nos renuevan la licencia, ¿sí? Presentamos un escrito pidiendo al obispo, al sucesor de los apóstoles, la capacidad de poder confesar y de poder perdonar los pecados. Bueno, dice: los apóstoles comunicaron ese poder divino a los sucesores. Las palabras de Jesucristo sobre el perdón de los pecados no fueron solo para esos 12 apóstoles concretamente, sino para pasarla a los sucesores. Los apóstoles la comunicaron mediante la imposición de manos. Escribe el apóstol San Pablo a su amigo Timoteo: te recomiendo que avives el fuego de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Bueno, segunda Timoteo, segunda Tim, le pongo así, 1:6. Vamos a saludar un cachito porque ahí ya tengo algunas preguntas. Saludamos a Lorena Horacio, Claudia Solís, Norma Manrique, allá de San Fabián, Carlos y Erika de Monje, a Yelén Erika Molina, Chiconi dice: hola, siempre desde mi ignorancia, si atamos las cosas en la tierra, ¿nos dejarán en el purgatorio? Sí, atar es mucho más complicado. Es cuando alguien se ata solo, Cuando se ata solo, cuando no se deja perdonar el pecado por Dios, no recurre a la confesión, ¿sí? Que es concreto. Yo sé que es humillante y que tiene la lógica encarnatoria. ¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué nosotros nos tenemos que confesar con un sacerdote? Y las dos respuestas son iguales: porque a Dios se le recantó la regalada gana. ¿No era más fácil para Dios salvarnos desde arriba siendo todopoderoso, y sin embargo se hizo uno de nosotros? Así también la confesión. ¿No era más fácil confesarnos así en nuestra pieza, así, y no pasar vergüenza? El dueño de la iglesia, que es Cristo, pone las condiciones. Por eso, si Él lo dice, nosotros tenemos que obedecer, ¿sí?
Mi pregunta, dice Rita Miño, si no renuevan esos 2 años, no pueden confesar y estamos en infracción. La gracia supera, por supuesto, pero hay que pedirlo por un tema de comunión, porque nosotros no somos los curas nosotros solos, sino que estamos en comunión con el sucesor de los apóstoles en nuestra diócesis, que es el obispo, y en comunión con el Papa. Entonces, por un gesto de amor tenemos que pedirle. Eso sí, si está perdido en la selva, se supone por fe, y no tenés nada con qué escribir para pedir la autorización, por supuesto, digo, ahí hay que usar el sentido común, ¿sí? Si atamos las cosas en la tierra, ¿no dejarán el purgatorio? Algunos pecados se perdonan allá, se perdonan la pena, ¿sí? La culpa, se perdona la culpa. Los apóstoles estaban conscientes de que Jesucristo tenía una clara intención de proveer el futuro de la iglesia. Estaban convencidos de que Jesús quería una institución que no podía desaparecer con la muerte de los apóstoles. El maestro les había dicho: sepan que yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mateo 28, 20. Yo también me confieso como ahí con el padre Sergio o con otro. Y las fuerzas del infierno no podrán vencer a la iglesia. Bueno, Mateo 16, 18. Así las promesas de Jesús a Pedro y a los apóstoles no solo valen para esas personas concretas, sino también para sus legítimos sucesores, que son los obispos. Como conclusión, podemos decir que Cristo confió a sus apóstoles el misterio de la reconciliación. Juan 20, 23, que eso lo habíamos dicho, y 2 Corintios 5, 18 también. Dudas que nos plantean la otra iglesia acerca de la confesión. ¿En qué se basan los católicos para decir que los sacerdotes pueden perdonar los pecados? La Iglesia Católica lee con atención toda la Biblia y acepta la autoridad divina que Jesús nos dejó en manos de los apóstoles, de estos 12 apóstoles y sus legítimos sucesores. Esto ya está explicado, ¿sí? El poder divino de perdonar pecados está claramente expresado, ¿sí?, en lo que hizo Jesús y dijo ante sus apóstoles. El Señor sopló sobre sus cabezas y le dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, quedan retenidos. Esto es irrefutable, Los apóstoles murieron, y como Cristo quería que ese don llegara a todas las personas de todos los tiempos, les dio ese poder de manera que fuera transmisible. Se puede transmitir, es decir, que pudieran transmitir a los otros sucesores. Así los sucesores de los apóstoles y los obispos delegaron a los presbíteros, que quiere decir ancianos, a los sacerdotes. Estos tienen hoy el poder que Jesús dio a sus apóstoles. A quienes perdonen los pecados, le quedan perdonados, y nunca agradeceremos bastante este don que Dios nos devuelve nos devuelve a la gracia y a su amistad. Todo, porque yo también me confieso, ¿sí? Segunda preguntita dice: ¿para qué decir los pecados a un sacerdote si Jesús simplemente perdonaba? Es verdad que Jesús perdonaba los pecados sin escuchar una confesión, pero el maestro divino leía claramente los corazones de la gente. El sacerdote no, El Padre Pío sí, pero el Padre Pío le decía: bueno, pero te queda un pecado más, te queda un pecadito más. El cura de Ars también le decía: bueno, te queda un pecadito más. Leía los corazones. El decirlo
prepara nuestro corazón a la humildad, ¿sí? A la humildad. Y la humildad es el terreno que el diablo nunca puede actuar. Porque para pedir perdón, para volver al camino del Señor, se necesita mucha humildad, ¿sí? Tanto así de confesarte delante de un sacerdote también, que tiene pecado como vos, ¿sí? Pero la fe te mueve más. Mi hermano me dijo el otro día, Gastón, ¿me puedo confesar? Sí, pero yo soy tu hermano, ¿no te querés confesar con el cura acá? De que allá está. Y me dice, Gastón, ya sé que sos mi hermano, pero yo tengo un poco más fe que vos, y sé que en la confesión actúa Jesús. Terrible, terrible. Tiene más fe que yo. Muy bien. Es verdad que Jesús escuchaba los pecados sin... perdonaba los pecados sin escuchar confesión. Leía los corazones. Jesús no necesitaba de esta confesión de los pecados. Ahora bien, como el pecado toca a Dios y a la comunidad y a toda la iglesia de Cristo, por eso Jesús quería que el camino de la reconciliación pasara por la iglesia, que está representada por los obispos, sucesores de los apóstoles, y los sacerdotes. Y como los obispos y sacerdotes no leen los corazones, es lógico que el pecador tenga que manifestar sus pecados. No basta una oración a Dios en el silencio de nuestra intimidad. Además, el hombre está hecho de tal manera que siente la necesidad de desahogarse, de decir los pecados, de confesar sus culpas, aunque llegado el momento le cueste, porque el coludo, el diablo, saca la vergüenza a la hora de pecar y pone la vergüenza a la hora de confesarse. El sacerdote debe tener suficiente conocimiento de la situación de la culpabilidad y del arrepentimiento del pecador, porque si viene muy afligido, uno no le puede cargar todo un peso moral y decir, no, lo que hiciste, sino que tiene que aliviarlo. Pero si viene uno que, sí, robé el banco, no, lo hacemos recapacitar de que eso está mal, A uno lo llevamos a que no le ponga tanta culpa y a otro a que valore las consecuencias de los actos. El sacerdote debe tener este suficiente conocimiento, porque si no puede ser un daño. Sería como una interrogación de la KGB o de la CIA. Luego el sacerdote, guiado por el Espíritu de Jesús, que siempre perdona, juzgará y pronunciará la absolución. Yo te absuelvo de todos tus pecados en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La absolución es realmente un juicio que se pronuncia sobre el pecador arrepentido, y no es declarativo. Esto es blanco, yo declaro, ¿no? Sino que es un juicio ontológico, ¿sí? Te cambia la confesión, ¿sí? No solo te perdona la deuda, sino que te transforma desde adentro. Por eso es tan lindo el confesionario, si uno lo vive así, donde el centro no es el pecado en sí, sino el amor de Dios, ¿sí? En primera instancia, que nos perdona. Pero el sacerdote es un pecador como nosotros, dirán algunos, Y bueno, hay que responder, también los 12 apóstoles eran pecadores, y sin embargo Jesús les dio el poder de perdonar. El sacerdote es humano, dicen, yo pecador, dice la Escritura. Si alguien dice que no ha pecado, es un mentiroso. Quien dice, yo no tengo pecado, es un mentiroso y la verdad no está en él. No lo dice el padre Gastón, lo dice para que vos lo leas. Yo no confieso porque no tengo pecado. Mirá, la Escritura dice quien dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Aquí la única razón que aclara toda es esta. Jesús lo quiso así, punto. El dueño de la iglesia es Jesús. Y uno no puede torcer un poco las cosas, ¿no es cierto? Nosotros somos discípulos. Discípulo quiere decir ir detrás del maestro y no delante,
Por eso cuando le queremos manejar la iglesia a Jesús, Jesús nos va a responder como le dijo a Pedro: ve detrás de mí, Satanás. Vos tenés que seguirme a mí, no yo a vos. Va de retro, Satanás quiere decir, andá detrás mío. Si querés ser discípulo, tenés que ir atrás mío. Tenés que seguirme. No me marqué, no acomodé la religión para tu terrenito. Bueno, y Jesús dio ese poder de perdonar, consagrar su cuerpo, de anunciar la palabra a hombres pecadores, precisamente para que más apareciera su bondad y su misericordia hacia todos los hombres. Con razón, nosotros los sacerdotes reconocemos que llevamos este tesoro en vasija de barro. Si uno se pone a pensar de lo que significa todo, el celebrar la misa, celebrar las confesiones y todo esto, uno podría morir. Llevamos este gran tesoro en vasija de barro. Y sentimos el deber de crecer cada día a día en santidad para ser menos dignos de este gran misterio. El sacerdote perdona los pecados por una sola razón: porque recibió de Jesucristo el poder de hacerlo. Así como mandó a sus apóstoles a que expulsen demonios, así también los mandó a que perdonen. Además, durante la confesión, aprovecha para hacer una corrección fraterna, alentar al penitente. Y corrección fraterna es decir: mirá, apuntá por este lado, si te cuesta esto, metele que vos podés. Alentar al penitente: mirá que la misericordia de Dios es grande, si caes tenés que levantarte enseguida. El confesor no es dueño, sino servidor del perdón. Servidor del perdón. Y otro punto importante que es que el sacerdote concede el perdón en la persona de Cristo. Cuando dice yo te absuelvo, no es el Padre Gastón, sino Jesús. Jesús. Ese yo sagrado, el yo sagrado, que se repite también: yo te confirmo, yo te bautizo, esto es mi cuerpo, en todos los sacramentos. Y cuando dice yo te perdono, no se refiere a la persona del sacerdote, sino al mismo Jesús que actúa en él. Lo que se escandalizan dicen: ¿cómo un sacerdote, que es un hombre, puede perdonar a otro hombre? Es que no entienden nada de esto. Lo mismo le dijeron los fariseos: ¿cómo este hombre puede perdonar los pecados? Solo Dios perdona los pecados. Eso dijeron los fariseos cuando Jesús perdonó al paralítico que estaba en la camilla. Y le dijo Jesús: para que vean el poder de Dios, yo te lo ordeno, levántate, toma tu camilla y vete. Porque no estaban capacitados para escuchar que Él podía perdonar los pecados. ¿Qué otra diferencia hay entre católico y protestante acerca de la confesión? Bueno, el protestante comete pecado, ora a Dios, pide perdón y dice que Dios lo perdona. Eso lo charlamos hoy en la alcaldía con los muchachos, ¿sí? Pero ¿cómo se sabe efectivamente que Dios le ha perdonado? Muy difícilmente queda seguro de haber sido perdonado. ¿Cómo sabe? Hay un tiquecito, te dieron un tiquecito. Y este tiquecito te lo da la comunidad cristiana, ¿sí? La comunidad cristiana para los católicos, que es la absolución. El yo te absuelvo es la seguridad de que Dios lo ha perdonado aún, ¿sí? Porque ninguno es objetivo como juez en su propio causa, en su propia condena. Necesita de otro. En cambio, el católico, después de la confesión bien hecha, cuando el sacerdote levanta su mano consagrada y dice yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, queda con seguridad el haber sido perdonado y da una paz increíble. Si alguna vez no te confesaste, está a tiempo y vas a experimentar eso, una alegría. Yo me confieso cada 15 días y lo hago para tener esa paz, para tocar con mis manos el cuerpo de Cristo, para dar un buen ejemplo.
Por eso decía un no católico: yo envidio a los católicos. Cuando yo peco pido perdón a Dios, pero no estoy muy seguro de haber sido perdonado o no. En cambio, el católico queda tan seguro del perdón y esa paz le impregna el corazón, que no le he visto en ninguna otra religión. La confesión te trae paz. Pero no decir, bueno, peco, me confieso y sigo pecando, sino hay que hacer el esfuerzo. En verdad, la confesión es el mejor remedio para obtener la paz en el alma. El católico sabe que no es simplemente pecar, rezar y listo. Pongamos un caso: una mujer católica comete un aborto, por ejemplo. No puede llegar a su pieza, rezar y decir, está todo arreglado. No, ella tiene que ir a un sacerdote y confesarle su pecado. El sacerdote le hará ver lo grave de su pecado. Un pecado que le puede llevar a la excomunión, ¿sí?, de la iglesia. El sacerdote la aconsejará con una penitencia fuerte. En el seminario, antes de confesar, a nosotros nos enseñaba, por ejemplo, un remedio para las mujeres que han abortado es trabajar por la vida después, porque es una cruz grande. Aconsejar, disuadir, acompañar a las que pasan el mismo dolor, ¿sí? Hacer obra de caridad, tejiendo escarpines, por ejemplo, cosas fuertes, ¿no es cierto? Y yo trato de hacerle ver que tienen un santo en la familia y que ese santo, que es su hijo, que no ha llegado a ver la luz de este mundo, ha visto la gloria de Dios primero, y que ese hijo que tiene su sangre está con Dios, ¿sí?, y que la perdona y que la ha movido a que se confiese, ¿sí?, porque Dios busca todas las maneras de perdonarnos. Hasta 70 veces 7, como una remera que yo tengo, 70 veces 7. Bueno, entonces quizá ella llorará en ese momento, pero antes de la misma situación que pase nuevo, lo pensará, Y ese señor que compra lo robado, y esa novia que no se hace respetar por el novio, y esa mujer que quita la fama con su lengua, y ese borracho, confesando sus pecados, encontrará a alguien que les habla en nombre de Dios y les hace reflexionar para cambiar su vida. Queridos hermanitos, bueno, termino este espacio con una gran esperanza de que nosotros los católicos seamos capaces de descubrir el tesoro de la confesión. No hay que desaprovecharlo, hay que hacerlo trabajar. Cuanto miles de personas mejoraron su vida solo con hacer una buena confesión. Un gran psicólogo decía: yo no conozco ningún método tan bueno para mejorar una vida como la confesión de los católicos. Espero que este gran tesoro que dejó Jesús en su iglesia, que no es capricho de los católicos, sino caprichito de Jesús, Él lo quiso dejar y uno sigue, sea también provechoso para el crecimiento de nuestra vida espiritual. Y cada vez que nos confesamos, el proceso de la confesión es siempre más o menos el mismo: estar en el rol del hijo pródigo que peca, que se va lejos del Padre, porque el pecado es alejarse del Padre, y pegar la vuelta y hacer que Dios, ese Padre bueno, salga al encuentro, nos cubra con su manto, nos ponga el anillo, ¿sí?, de la realeza, nos cambie los zapatos, las sandalias, y haga fiesta por el perdón, por la conversión. Cuánta más alegría en el cielo por un pecador que se convierte, dice la Escritura. Décima a lo divino por el Hijo pródigo. Padre de mi corazón, aquí estoy arrepentido, a tus pies estoy rendido, concédeme tu perdón. Póngame la bendición y olvide usted sus enojos, como pisando entre abrojos. Hoy he llegado hasta aquí a hacerle correr por mí la lágrima de sus ojos. Bueno, saludamos a todos los que se han conectado.
A ver, ya lo voy saludando para que no se me escape ninguno y hacemos las preguntitas. Dolicia Esther dice hola. Hola. Ayelen siempre, bueno, eso lo dijo. Mauro Barrios, Silvia Soje, Negra Ergui, la saludamos. Omar Albrecht, Uriel Escano. Hola Gastón, ¿cómo andás? Saludos desde día, gracias Uriel. Era mi monaguillo el Uriel. Rita Miño, qué hermoso eso, servidor del perdón. Omar Albrecht dice que grande Gastón, un abrazo a la distancia. A Antonia Gauna le mandamos saludos, dice bendiciones padre Gastón. Uy, se me dio vuelta la cámara. Ahí está. Oscar Suber. Saludos Gastón, el sentir vergüenza de los pecados. ¿Es parte? Sí, es parte, pero no la vergüenza me da que soy inmundo, sino de haber ofendido, no haber correspondido, no haber estado a la altura del amor. El otro que se entrega y tanto que es Dios hasta su última gota y yo que no puedo responder. Oscar Sagú, allá de mi pueblo. Adriana Torre, Diego Luis, grande padre Gastón, dice, soy pecador de acá a la luna, perdón, dice. Sole González dice, muchas gracias padre Gastón, muy interesante e importante la charla de hoy. Bueno, esto siempre no es para atacar, sino para amar lo que somos. Y amando lo que somos, estando convencidos, podemos dialogar con los demás, con Biblia en mano. Pregunta número 1. ¿Quién podía perdonar los pecados en el Antiguo Testamento? Pregunta número 2. ¿Quién puede perdonarlos en el Nuevo Testamento? Pregunta número 3. ¿A quién delegó Jesús este poder? Pregunta número 4. Los apóstoles, ¿a quién lo delegaron? Pregunta número 5. ¿En nombre de quién se perdonan los pecados? Pregunta número 6. ¿Qué significa que el sacerdote perdona en nombre de Cristo? Pregunta número 7. ¿Puede un católico confesar sus pecados directamente a Dios? Pregunta número 8. ¿Cuándo tiene necesidad el católico de que es perdonado por Dios? Perdón, lo dije mal. ¿Cuándo tiene seguridad el católico de que es perdonado por Dios? Facilísima esa, Pregunta número 9. ¿La tiene igual las otras religiones? Pregunta número 10. ¿Cómo se confiesan ellos? Pregunta número 11. ¿Por qué hay que decir los pecados al sacerdote? Interesante. Bueno, espero que esté bien. La próxima vamos a ver los libros de la Biblia. ¿Sí? Si Dios quiere. Vamos a ver eso. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Es lo mismo tener una Biblia evangélica en nuestra casa, protestante, o una de traducción católica, o una de traducción ortodoxa, ¿sí? Hay alguna diferencia. Nosotros con los ortodoxos tenemos comunión. Ellos se pueden confesar con nosotros con ellos, y podemos comulgar también, ¿sí? En los ortodoxos. Si no hay ningún cura católico cerca. En un pueblo de los que yo atiendo hay un chico que es ortodoxo que se viene a confesar conmigo. Bueno. Alicia Climen, saludos. Bueno, espero que le haya sido de utilidad esto. Si quedó alguna pregunta en el tintero, como por ejemplo, si confieso algunos pecados pero otros por vergüenza no los confieso, ¿qué pasa? O por ejemplo, si se me olvidaron algunos pecados en la confesión, me olvidé de confesar esto, ¿qué pasa? Bueno, eso lo puedo responder ahora, si es una duda, y si no, lo despido.
Saludamos a Viviana Escalela. Bueno, no hay ninguna pregunta, así que bueno, que Dios nos conceda el mejor título que tenemos, el de pecador perdonado. Por su gracia hemos sido salvados. En cada sacramento la gracia viene como en un vehículo y realmente somos transformados y recibimos la fuerza. Se nos perdonan los pecados, recibimos el don para superar esas cosas, esos pecados, y volvemos al estado del bautismo, renovado el bautismo. A mí me pasó, padre, me olvido de confesar algo. Cuando uno se olvida de confesar algo, a la siguiente confesión lo puede hacer por devoción, pero Dios cuando perdona, lo perdona todo. Ay, me olvidé de confesar esto. Bueno, pero Dios ya te lo perdonó, ¿sí? Algunos vienen con papelito, ¿sí? Así que si te olvidaste de confesarlo, lo puedes hacer en la siguiente confesión como un acto de devoción. Mirá, yo sé que está perdonado esto, pero lo confieso porque la última confesión me acordé después. Eso. Pues ya está perdonado. Pero si uno, por ejemplo, oculta algo, por ese pecadito, no queda perdonado todo. Vamos, le voy a confesar esto al cura, pero esto no, porque me da mucha vergüenza, por ese pecadito no queda perdonado nada. Por eso hay que tener mucho coraje, mucha humildad, que es el terreno que el diablo no conoce. Bueno, te mando un abrazo, espero que anden muy, pero muy bien. Y si el pecado es reiterativo, bueno, lucharla, confesión y lucharla, ¿sí? No sé, yo no sé nada, no puedo decir nada porque si digo algo, dejo de ser sacerdote. Cuando uno viola el sigilo sacramental, como por ejemplo, padre, ¿te acordás de lo que te confesé? Te confesé el otro día. No tengo que acordarme, ¿sí? Porque si lo hago, tengo que pedir, quedo automáticamente sin que lo sepa el obispo, sin que lo sepa el papa, quedo automáticamente fuera de la iglesia, ¿sí? Rita Miño, gracias padre, dice. Y si el pecado es reiterativo, luchala, confesión, ¿sí? Si pecás 7 veces a la semana, tratá en ese pecado, tratá de llevarla a una, hacer el esfuerzo, y si cae te volvés a levantar hasta que se desaparezca. Y si no, considerarlo como el aguijón. Por 3 veces le pedí al Señor que me saque el aguijón que llevo clavado en mi carne, dice San Pablo. Un pecado reiterativo. Por 3 veces me dijo Jesús, mi gracia te basta. Dios no se cansa nunca. Somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón. Te mando un fuerte abrazo y que Jesús y María nos protejan siempre.